Gloria al Señor. Vamos ubicando segunda de Timoteo, ¿cierto? Su capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El título del sermón: Transición de liderazgo saludable. Y el texto bíblico lo vamos a tener en segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5. Como lo vamos encontrando, nos vamos a colocar de pie para poder darle lectura en el nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre eterno, le damos gracias. Señor, en este momento oramos delante de su presencia. Su palabra ha sido leída, Señor, y estamos aquí reunidos con tus hijos para poder ser expuestos a ella, y pedimos su Espíritu Santo que nos ayude, Señor, que nos direccione. Dios mío, no solamente a escuchar su palabra, sino que su palabra impacte nuestras vidas y corazones e impacte, Señor, las intenciones de nuestro corazón, que ordene nuestra mente y nos guíe, Señor, siempre a toda verdad y a toda justicia para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como decía, este es el título del sermón: Transición de liderazgo saludable, y vamos a ver dos puntos principales, ¿cierto? La actitud correcta de Pablo y deseo personal de ver a Timoteo. Yo me recuerdo hace algunos años atrás, yo fui parte directa, ¿cierto?, del comienzo de una entidad, la que se conoce en nuestro país como entidad religiosa. Me acuerdo que estuvimos muchas reuniones. En esas reuniones, no sé, empezaba a las 7 de la tarde, terminaban de primera a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, 2 de la mañana, mucho tiempo en ese tipo de reuniones para poder formular, ¿cierto?, esta entidad, la cual después la organizó, ¿cierto?, la redactó un abogado, firmamos en una notaría y después había que llevarla al Ministerio de Justicia, cosa que hicimos. Me recuerdo en ese tiempo de que posteriormente yo fui designado para poder hablar con el abogado del Ministerio de Justicia. Allá en Santiago estaba el abogado con la minuta que habíamos enviado de Constitución, y por el otro lado me encontraba para poder ir viendo, y yo con una hoja y papel para poder tomar nota qué estaba bien y qué cosa teníamos que nosotros modificar. Y una de las cosas que me llamó la atención en ese entonces, conversando con el abogado del Ministerio de Justicia, porque al redactar, ¿cierto?, la Constitución, salía en el comienzo quién iba a ser presidente, quién iba a ser vicepresidente, quién iba a ser secretario, tesorero,
primer, segundo director, como en cualquier organismo, ¿cierto? Pero el abogado me dice una cosa. Me dice, tome todas las personas que están allí anotadas y yo necesito que usted las lleve al final, a lo que se conoce como artículos transitorios. Y me llamó la atención por qué, y él me dice, lo que pasa es que en una iglesia o en una entidad, las personas pasan, pero la entidad continúa. Por eso es importante que me tome todas las personas y las coloque al final en artículos transitorios. Y es una realidad. No hace muchos días nos encontramos, ¿cierto?, que en Grace se fue su pastor, John MacArthur, y nos vamos dando cuenta, siquiera nosotros que estábamos fuera y muy lejos de esa iglesia local, mi primera sensación fue de sentimientos muy encontrados. Una tristeza porque no lo tendremos, ¿cierto?, en los altares predicando el Evangelio, pero por otra parte que había acabado la carrera y estaba en casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos encontramos, el domingo pasado estuvimos viendo, ¿cierto?, de que Pablo, esta segunda carta, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, ¿ya? Esa cárcel que no era como en su primer encarcelamiento, una casa que él pudo arrendar y él pudo solventar, donde él recibía a sus amigos, colaboradores, donde él podía predicar libremente. En este segundo encarcelamiento era un lugar muy distinto. Se dice que muy probablemente era un sótano, era un subterráneo donde los presos los descendían hacia abajo, un lugar que estaba repleto de presos peligrosos y no tan peligrosos, pero también había humedad, etc. Ahí se encontraba el apóstol Pablo cuando está escribiendo esta carta en el año 66 y 67. Algo distinto a su primer encarcelamiento, porque en su primer encarcelamiento él sale libre, ¿cierto? Él habla y se reúne con Timoteo en Éfeso y deja a Timoteo en Éfeso y él se dirige a Macedonia y deja a Timoteo para que enseñe, ¿cierto?, para que pueda estar en la iglesia en Éfeso y para que esté enseñando, que no estén predicando diferente doctrina. En esta oportunidad, en esta segunda carta, nosotros veíamos que él estaba esperando un cumplimiento distinto. Él estaba esperando el cumplimiento de su muerte. Como era el cumplimiento de su muerte, lo que está haciendo Pablo, está escribiendo el último de sus libros. Eso lo veíamos, ¿cierto? Y él, ¿qué hace? Está animando a Timoteo a continuar con su trabajo. No te quedes, Timoteo, sigue trabajando. Él estaba esperando, él sabía que de esa no saldría, pero él está animando a Timoteo, le está diciendo que continúe. Él sabía, tanto Pablo como Timoteo sabía que Timoteo tenía que seguir trabajando en medio de gran oposición. Y en ese sentido, esta es una carta de despedida y le dice a Timoteo, oye Timoteo, continúa con lo que se te ha encomendado. Bendito sea el nombre del Señor. Veíamos que esta es una carta un poco más corta, tiene 4 capítulos y
se centra en las palabras finales que Pablo comparte con Timoteo. Y es importante lo que le comparte Pablo a Timoteo, y esto es glorioso, hermano, la necesidad de poder perseverar en la fe, de algo tan importante como es ser fiel en su obra, continuar con la doctrina sana, predicar la palabra, y luego de hacer absolutamente todo eso, tenía que transmitirla, hermanos, lo que había aprendido a otros. Nosotros podríamos de alguna manera decir, gloria a Dios, qué lindo es lo que hace Pablo, ayudando, incentivando, hermanos, a Timoteo, ayudándolo y animándolo para que él continúe en esto. Yo creo que si cada uno de nosotros preguntamos a cualquier iglesia local, nosotros decíamos, todos nosotros diríamos amén, pero una cosa importante como aplicación a la iglesia en el cual nosotros, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, en las iglesias locales, en la cual nosotros vemos continuamente a día, donde hemos servido, donde hemos conocido, donde conocemos la realidad, hermanos, que implica tener y poder entender qué es la obra de Dios. Para poder hacer esto hay que depender de Él en valentía, dispuesto a quedar solo muchas veces, a perder a supuestos amigos, contactos, las puertas que se cierren, que una vez se veían abiertas, después las encontramos cerradas. Amigos que nos decían que nos amaban, simplemente después ya no nos hablan más, nos desconocen completamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos que de alguna manera sí se dan cuenta que, como Pablo le escribe a Timoteo, se está procurando en alguna iglesia local, hermano, perseverar en la fe, ser fiel en su obra, de alguna manera procurar y amar esa doctrina sana, predicarla y tratar de poder transmitirla fielmente. Hay algunos que sí se dan cuenta de eso, pero temerán la comunión pública, porque hacerlo no es gratis. Bendito sea el nombre del Señor. Pareciese que esto es más normal en la iglesia, pero no es tan normal. Encontramos ahí al apóstol Pablo, cierto, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Nosotros encontramos quien está escribiendo la carta, el que está a punto de morir, que en él estaban, hermanos, o concurrían las condiciones para poder ser apóstol, junto con los 12, o igual que los 12, o de la misma manera que los 12, porque encontramos que cuando él va camino a Damasco para poder perseguir la iglesia, para poder atacar la iglesia, hermanos, cuando alguien quiere atacar la iglesia del Señor, cuando alguien quiere perseguir a la iglesia, en algún momento se va a encontrar con Cristo en el camino, porque quien defiende su iglesia es Cristo el Señor. Pablo, en su vida pasada, perseguía a la iglesia, se encuentra camino a Damasco con carta de las autoridades para poder llegar a Damasco, meterse en las casas y sacar a los hermanos, encarcelarlos y, si es posible, matarlos. Pero ahí se encuentra con Cristo el Señor camino a Damasco. Jesús le llama. Bendito sea el nombre del Señor. A través que se encuentra con Cristo, Él es testigo de la resurrección del Señor. Se dio cuenta, ¿quién eres, Señor? Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Y de alguna manera, a lo mejor Saulo de Tarso en ese momento pues le ha dicho, pero si ni te conozco, ¿cómo te voy a perseguir? Es que estaba persiguiendo a los creyentes, estaba persiguiendo a los hermanos, estaba persiguiendo a los que amaban a Jesús, los que habían creído en Él, a los que vivían para la gloria de su nombre, a los que estaban anunciando, porque ¿sabe qué hacía la iglesia? La iglesia cuando era perseguida, hermanos, la iglesia no estaba cómoda en sus casas.
La iglesia no estaba relajada en sus casas, hermanos, como diciendo, bueno, mi única responsabilidad es poder asistir un día domingo al servicio y listo. La iglesia primitiva en el comienzo, donde ellos estaban predicando el evangelio. Cuando ellos tenían que arrancar y partir de una ciudad a otra, ahí estaban hablando, Jesús es el Mesías. Él puede cambiar tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es cuando Saulo se encuentra con Jesús y por lo tanto es llamado a ser apóstol. Está revestido, en el momento de ser apóstol, está revestido de la autoridad del Señor. Y dentro de esas autoridad que Él tiene es para establecer, veíamos nosotros, el fundamento de la fe es la doctrina. O sea, que debe esa doctrina que conversábamos que Pablo le está enseñando a Timoteo o lo está alentando a Timoteo, esa doctrina debe ser conocida, esa doctrina debe ser, hermanos, obedecida, debe ser transmitida a la iglesia. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Entonces, Pablo, dentro de la autoridad de parte del Señor, él tenía establecer el fundamento de la fe, que es la doctrina, que tiene que ser conocida, que tiene que ser obedecida y que tiene que ser transmitida en la iglesia. Entonces, nosotros nos damos cuenta como una aplicación para nuestro tiempo que debiese ser la prioridad número 1 de nosotros, lo que tiene que ver con la correcta doctrina, con la correcta enseñanza. Pero uno de los grandes problemas que nos topamos hoy en día, que la palabra doctrina es antónimo de Espíritu Santo. Que la palabra doctrina es igual a frialdad espiritual. Que la palabra doctrina es igual a la palabra letra mata. Pero nosotros nos encontramos aquí que alguien que ha sido llamado por el Señor, que alguien ha sido llamado para poder establecer el fundamento de la fe, le está diciendo a Timoteo, preocúpate de la doctrina. Preocúpate. O sea, conócela, vívela, obedécela, transmítela. Bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestras propias iglesias locales. Hoy, a mitad de año del 2025, ¿dónde queda la importancia de la doctrina en nuestra planificación de nuestras actividades dentro de las iglesias? ¿Qué importancia tiene la doctrina en nuestros servicios dominicales, en las actividades que hacemos? ¿Qué importancia tiene la iglesia local? ¿Qué importancia tiene en las conferencias que se organizan, cierto? Con alegría se arriendan lugares muy grandes donde llegan multitudes de creyentes. ¿Qué importancia tiene la doctrina en la iglesia? Porque queramos o no queramos, hermanos, la doctrina es un indicador muy importante de que si somos o no somos la iglesia. Esa iglesia de Cristo, esa iglesia para la cual Él murió, donde llamó a los apóstoles, donde llamó al apóstol Pablo. ¿Qué pasa con las reuniones de los liderazgos? ¿Es importante, los hermanos, reuniones de directorios de la entidad? ¿Es importante la doctrina? No dicen porque la doctrina divide, no porque tenemos la mejor. Si tenemos la mejor, estudiémosla para ver si es la mejor. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso yo veo hombres de Dios que están seguros de la doctrina en la cual ellos sirven, pero dicen, cada 2 o 3 años vuelvo a revisar mi doctrina porque nosotros somos falibles, nuestro estudio es falible. Pero Dios es siempre veraz. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto, tanto lo que hace Pablo como apóstol de Jesucristo, hermanos, tenía una razón de ser. Esa razón de ser es la promesa de vida que es en Cristo Jesús.
Si no estuviese Cristo, si no estuviese la cruz del Calvario, si no estuviese su muerte, si no estuviese su resurrección, poco importaría un apóstol como Pablo. Poco importaría que el apóstol Pablo esté por entregar su vida por algo que no tiene sentido. Pero nosotros vemos, hermanos, que creer en Cristo es la esencia misma del Evangelio. Por eso Pablo hace todo esto según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y de ahí, ¿cierto? Le está hablando al receptor y le está hablando al destinatario de la carta. En el versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Porque de alguna manera él estaba para morir. Pablo estaba esperando la muerte. Él dice más adelante, ¿cierto? Estoy para ser sacrificado. Entonces, cuando él le escribe a Timoteo, porque Timoteo es importante en la obra. O sea, si usted tuviera un día de vida y lo van a matar al otro día y le dan la posibilidad de escribir una carta, ¿a quién la escribiría? Ah, no, el caballero que me pasa a dejar la leche. No, me pasa a dejar la leche pasado mañana porque voy a estar muerto. No les vamos a escribir al caballero de la leche. Le vamos a escribir a lo que nosotros consideramos importante. Hermanos, si eso es el Evangelio, si eso es ser la iglesia, si eso es ser el cuerpo de Cristo, entender que esto no es una religión, no es una obligación que tenemos que llegar los días domingos para poder tener un servicio que comienza a las 4 y termina cerca de las 6 de la tarde. Es una relación con un Dios que es vivo, que es real, que es trascendente, pero es completamente inmanente con cada uno de nosotros. Y ahí es cuando el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le llama mi amado hijo. Mi amado hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo que Pablo, que estaba discipulando, que estaba enseñando a Timoteo. Pablo iba a morir, pero Timoteo iba a continuar. Él lo reconoce como amado hijo en la fe. Y ahí nosotros vemos que como el hijo sirve a su padre, así también servía Pablo y juntos estaban sirviendo al Evangelio. ¿Qué cosa en el comienzo de la carta el apóstol Pablo desea para Timoteo? Él tiene un deseo de bendición. Yo no voy a estar, pero yo deseo que la gracia, la misericordia y la paz te sigan todos los días. Los hombres pasan, pero la gracia, la misericordia y la paz de Dios va a continuar siempre con sus hijos. El pastor más amado, el líder más amado, el hermano más amado, la hermana más cariñosa en la iglesia. Si Cristo no viene, va a llegar un día que no va a estar con nosotros. Pero hermano, la gracia, la misericordia y la paz de Dios va a estar con nosotros y nos va a seguir siempre. Todos los días. El apóstol Pablo, lleno de gratitud, lleno de alegría, lleno de contentamiento, está deseando la gracia, hermano, ese don inmerecido que otorga Dios al hombre. O sea, absolutamente nada es posible llevar a cabo en la vida del creyente ni en el ministerio que no esté sustentado por el poder de la gracia de Dios. Nada. Entonces, Pablo estaba preso, Timoteo tenía que continuar y él le dice, ¿cierto? Deseo que la gracia esté contigo. O sea, Dios esté contigo, te esté sustentando ahí. La gracia, por cuanto la obra es de Dios y no es de nosotros, hermanos amados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No solamente le estaba deseando la gracia, le estaba deseando que continuamente en Timoteo esté la misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Es cuando Dios está atendiendo las dificultades y nuestras propias miserias. Nos encontramos, ¿cierto?, con Timoteo. Timoteo estaba en una iglesia que iba a encontrar dificultades por montones. Y el apóstol Pablo le dice que la misericordia de Dios esté contigo.
O sea, que Dios esté atendiendo tus dificultades. Bendito sea el nombre de Dios, porque la gracia sustenta, pero la misericordia de Dios nos consuela. Gloria a Dios. Y cuando estas dos la podemos vivir como creyentes, la gracia y la misericordia, ambas de parte de Dios para nosotros, se juntan en nuestra vida, hermano, nosotros podemos tener la paz. Por eso nosotros hablamos, hermano, que esa paz que excede a todo conocimiento. ¿Por qué tengo paz si estoy en medio del problema? Pablo tenía paz y iba a ser muerto. Timoteo estaba nervioso y él le deseaba que tenga paz. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no habían falsos maestros en la iglesia. Porque cuando él enseñaba, todos le decían amén. Cuando él los reunía para tener un club de lectura en la iglesia de Éfeso, estaban todos a una contentos. ¡Ay, qué bueno que nos vamos a reunir! Había un grupo que no quería nada con él y lo estaban contradiciendo en todo. Y si fuese desde una perspectiva humana, hermanos, Timoteo no hubiese querido nada. E incluso de alguna manera, los eruditos dicen que Timoteo incluso había querido pensar de alguna manera, no me las puedo. No puedo, no soy Pablo, podía haber dicho Timoteo, pero Pablo le dice la gracia y la misericordia y la paz va a estar contigo. Y ahí, gloria al Señor, ahí ese es el resultado de la operación de la gracia y de la misericordia, y es un fruto de la justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, si Dios nos ha llamado, esa paz está no solamente en Pablo, no solamente en Timoteo, está en mi vida y está en su vida de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos encontramos con la actitud correcta de Pablo, ¿cierto?, en la predicación del día de hoy. La actitud correcta, yo decía, ¿qué le coloco? A lo mejor el amor de Pablo a Timoteo. Pero cuando un hombre de Dios está y tiene que dejar lo que ama tanto como es la obra del Señor, y la tiene que dejar porque Él está preso, la tiene que dejar porque Él va a morir. Y por la práctica que he visto en la iglesia moderna, en la iglesia de hoy, le coloqué la actitud correcta de Pablo. Cómo se estaba dirigiendo, ¿cierto?, a Timoteo. Porque si nosotros leemos solamente el versículo 3 al 5, vamos a estar más perdidos, pero si leemos el capítulo 1 nos vamos a ir dando cuenta del contexto y ahí hay un agradecimiento de Pablo por Timoteo. En el versículo 3, en la parte A, donde dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces, algo tan lindo que, hermanos, no solamente era Pablo una bendición para la vida de Timoteo, sino que Timoteo era una bendición para la vida de Pablo. Y aquí Pablo le está diciendo, doy gracias a Dios por ti. Eso es lo que da a entender cuando dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia. Doy gracias a Dios, o doy gracias a Dios por ti. Pese que el apóstol en términos, hermanos, en términos completamente humanos y terrenales, es su peor momento. Pero fluye en su interior una oración de agradecimiento por permitirle el Señor conocer y poder discipular a Timoteo. ¿Le ha pasado a usted que cuando conoce un hermano, gracias Señor porque lo pude conocer, porque es una bendición para mi vida, porque me ha bendecido, porque he visto a Cristo en ese hombre, he visto a Cristo en esa mujer? He visto a Cristo en ese hermano, he visto a Cristo en esa hermana.
Eso era lo que sentía Pablo, hermano, por Timoteo. Para Pablo era un privilegio y más aún era quien en su ausencia va a continuar con la obra del Señor adelante. O sea, Timoteo, hermano, yo creo que a lo mejor Timoteo estaba, Señor, que no mande esa carta. No quiero recibir esa carta, porque esa carta va a significar algo en mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay muchos, lamentablemente, que pululan o circulan, que ellos mismos se hacen una autocarta. Pero nosotros encontramos que Pablo le escribe la carta a Timoteo. Y en el momento que Pablo escribe esta carta a Timoteo, Pablo sin duda alguna conocía a Timoteo mejor que cualquier otra persona. Y esa es la importancia de ser cercano, es la importancia de poder relacionarse, es la importancia de poder estar trabajando juntos en la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Yo me imagino que Timoteo se estaba acordando y Pablo se estaba acordando por el otro lado cuando visitaban, cuando estaban juntos, cuando le visitaba en la cárcel Timoteo, y ahí estaba. Yo creo que tiene que haber un resumen en el momento antes de su muerte. Y decir, ¡ay, gloria a Dios! Porque estuve con él, porque salí con él, porque él me discipuló, porque él me enseñó, porque lo vi predicar, por lo que vi anunciar. A lo mejor mañana ya no lo voy a tener ahí. Pero esta carta, aunque no la quería recibir, pero la voy a apreciar. La voy a apreciar con todo. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Por lo tanto, ese aprecio de Pablo que brotaba de su corazón debe haber conmovido profundamente a Timoteo y debe haberle dado un sentido de gran responsabilidad para poder vivir de acuerdo a las altas expectativas de la cual vivió su maestro, que vivió su mentor mientras estaba adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, cuando él está hablando de mis mayores, o sea, el Dios ante quien oraba y al que servía no era distinto, no era diferente a sus padres o a sus antepasados. Cuando él dice al cual sirvo desde mis mayores. Algunos dicen que se refiere a sus padres vivos y otros dicen que se refiere a sus antepasados. En ese término. O sea, está diciendo que el mismo Dios a quien adoraban sus antepasados es el mismo que él está adorando y que él está sirviendo. Si vemos unos antepasados más atrás, el Dios de Pablo era el Dios de Abraham, era el Dios de Isaac, era el Dios de Jacob y también de la madre y de la abuela de Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol servía al Dios de sus padres, servía al Dios de sus antepasados. Y en este sentido, hermano, en este sentido, este servicio del apóstol al Señor es realizado, este trabajo del apóstol es realizado con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque él ya había sido purificado por la regeneración, según Hebreos 9:9, y de allí en adelante él conoció la verdad, hermano, del Evangelio, la ha vivido, la ha proclamado, la ha puesto por obra, y él dice en Hechos 23:1 algo muy importante. Dice, porque nuestra gloria es esta. Lamentablemente, no solamente afuera en el mundo la gente busca gloria. Muchas veces quieren gloria humana aquí en los altares, en las iglesias, en las congregaciones. Quieren ser conocidos, ser famosos, ser invitados, ser llamados a todas partes, que todos digan, sin ese hombre nosotros no podemos hacer nada. Pero ¿para qué era importante para Pablo? Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo.
el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, en el momento que hemos estado, ¿cierto? Lo hemos hecho con limpia conciencia, porque lo hemos hecho con sinceridad, lo hemos hecho con sinceridad de Dios, con sencillez, porque todo lo que hemos logrado, dice Pablo, es la gracia de Dios en mí. Y si la gracia de Dios actúa en Pablo, si la gracia de Dios actúa en Timoteo, si la gracia de Dios actúa, hermanos, en el pastor de la iglesia, en los hermanos de la iglesia, ¿de qué podríamos vanagloriarnos? En la mamá, en la abuela de Timoteo. Todo tiene que ver con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El pensamiento y la oración que tiene Pablo por Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, ese nombre Timoteo, para Pablo, sea que Pablo esté libre, o sea que Pablo esté en una casa arrendada preso, o que esté en una mazmorra preso, Timoteo estaba continuamente en el pensamiento de Pablo y en sus oraciones. O sea, la intercesión constante de Pablo al Señor a favor de Timoteo le era de mucha ayuda a la vida y ministerio del joven Timoteo. O sea, qué importante es la oración cuando podemos orar los unos por los otros. Señor, ayuda a mi hermano, bendice a mi hermano, fortalécelo, Señor, levanta sus brazos, guíalo, Señor. Viene un momento de dificultad, que usted esté con él. Y no estamos orando. Y Pablo no estaba orando a un Dios sordo. Pablo no era un deísta. No. O sea, él no dijo hoy, sí creo en Dios, pero Dios se fue y dejó leyes y no está con nosotros. Y por lo tanto no creo en su palabra, no creo en lo que dice, no creo que se relacione con nosotros. No, Pablo decía, yo sé que si yo oro por él, Timoteo va a recibir ayuda en su vida y en su ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. No podía estar presente, estaba en un frío calabozo, pero ¿de qué manera Pablo podía ayudar a Timoteo? Y eso es importante, ser intencional. Él lo hacía escribiendo la carta y orando por él. De esas dos maneras. Estaba preocupado por Timoteo. Cuando él decía que, cierto, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, se refiere a que es incesante, que es sin interrupción. ¿Usted se da cuenta que nosotros somos caídos por naturaleza? ¿Usted cree que a lo mejor Pablo y Timoteo no tuvieron alguna desaveniencia en algún momento? Que de repente a lo mejor Timoteo dijo, ay, fue muy duro conmigo, se sintió mi corazón. O Pablo haber dicho, lo noto medio lento, lo noto muy tímido, tiene que ser más, meterse más en la obra. Y a lo mejor Pablo decía, ¿sabe qué? No voy a orar por él hoy día. Lo voy a meter al congelador de la oración. Pero cuando está diciendo que es sin cesar, se refiere que es incesante y sin interrupción alguna. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, cuando Pablo dice que está sin cesar me acuerdo de ti, Pablo no estaba usando una exageración. Él usó la misma palabra cuando exhortó a los creyentes a orar sin cesar. Bendito sea el nombre de Dios. Lo hacía de día y lo hacía
de noche. Ahí, hermanos, estaba frecuentemente en sus oraciones. O sea, vemos esta primera parte y nosotros nos damos cuenta, hermanos queridos, la importancia de quien está preparando a Timoteo para la obra y para el ministerio, y cuando está llegando el momento de que Pablo va a dejar esta vida para irse una mejor con el Señor. Pero hermanos, nosotros vemos este cariño, vemos esto correcto, vemos esto que fluía desde lo profundo de su ser, un amor, y estaba deseando lo mejor para Timoteo, que iba a continuar en la obra. O sea, el nombre Pablo y el nombre de Timoteo tendría que ir a los artículos transitorios en la iglesia del primer siglo, porque ellos en algún momento iban a ir pasando. Pero nos encontramos y nosotros, como si quisiésemos aplicar hoy día, ¿cómo debiese, hermanos, el liderazgo, los pastores, ver los que el Señor está llamando? Porque el liderazgo vamos envejeciendo. Nos vamos olvidando, nos va costando. Pero ¿cuál debiese ser, hermanos, la reacción del liderazgo de una iglesia local frente a los que Dios está llamando? Tenemos la posibilidad, hermanos, tenemos dos posibilidades. Aplicando esta palabra para nosotros, tenemos dos posibilidades de hacerlo. Ver a los jóvenes a los que Dios está llamando, a los que Dios está usando para la gloria de su nombre, porque debemos entender una cosa: la iglesia le pertenece al Dios vivo. Por lo tanto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto, quienes van a liderar en la iglesia tienen que ser personas, número uno, que sientan el llamado de Dios. 1 Timoteo 3, versículo 1, pero también que cualifiquen. Versículo 2 en adelante. Entonces, ¿pero cuál va a ser la actitud de los caciques o de los que estemos liderando en una iglesia local, sea con muchos o pocos miembros? ¿Verlos como peligro para mi liderazgo? ¿Que me pueda estar haciendo sombra, así que mejor me lo alejo? Porque nosotros vemos en la iglesia en Corinto había sectarismo. Algunos eran de Apolos, otros eran de Pablo, otros de Silas, y los más mega espirituales eran de Cristo. No, si yo yo ningún hombre. Para mí el gran pastor, Él es mi pastor Jesús, y no sirvo y no sigo a hombres. Pero nosotros nos damos cuenta en 1 Corintios 3, del 1 al 23, que el apóstol Pablo los reprende, les dice: tengo que hablar como a carnales. Él dice: nosotros somos todos servidores. Nosotros todos somos colaboradores. Dice: yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? El único que da el crecimiento en la iglesia es Dios. Nadie más. Entonces, si entendemos como pastores que el que levanta para seguir supliendo las necesidades de su obra es Cristo el Señor, debemos estar contentos. Debemos ser como Pablo. Como Pablo a Timoteo, sentirse contento, sentirse alegre, orar constantemente por él, desearle las más ricas bendiciones, que la gracia, la misericordia y la paz esté con él. Y por ese motivo él tiene un deseo personal, y ese deseo personal no es que Timoteo caiga, tropiece y se vaya, sino que el deseo personal es ver a Timoteo. O sea, anhelaba la presencia de su amigo y
colaborador, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Gloria a Dios. Y podemos hacernos la pregunta, ¿a qué lágrimas se refiere? No lo dice específicamente. Tendríamos que de alguna manera especular, hermano, puede o pudiese ser el discurso de despedida de Pablo que estaba a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso ¿quién? Pablo de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Podría ser esa? Las lágrimas que ahí estaba Timoteo y las lágrimas de Timoteo estaban ahí. Podría ser en la primera carta que nosotros vimos en el 1:3, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, a lo mejor la separación. Hubo un abrazo y vieron lágrimas que salieron de sus rostros. Yo soy llorón. Me acuerdo cuando estaba en la iglesia en Bellavista, 20 kilómetros de Osorno, donde, guardando completamente las proporciones, nos amaban muchísimo. Y fuimos trasladados, fuimos un domingo y después el domingo ya no volvimos más porque fuimos cambiados a Yanquihue. Pero tomé la oportunidad y me puse a llorar al tiro. Dije, no voy a llorar, pero lo primero que hice fue llorar por mis hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Muy posiblemente Timoteo lloró cuando era conducido preso a Roma y se despidieron el uno al otro. No tiene interés de clarificar cuál fue la ocasión. Lo importante fueron las lágrimas. Las lágrimas. Un compañero del apóstol estaba llorando en su despedida. Era la alegría que le producía el recuerdo al apóstol Pablo de que su compañero de milicia lloraba por él en su despedida. Muy posiblemente, pero también la idea de que su hijo en Cristo atendiese su deseo de venir pronto a verle. Capítulo 4, versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Gloria a Dios. Muchas veces se piensa, hermanos, que hombres de Dios como Pablo no necesitan la presencia de sus hermanos, el cariño de sus hermanos, la atención de sus hermanos. Pero nosotros vemos que Pablo anhelaba estar y la visita de Timoteo. En segundo lugar, lo que quería el apóstol Pablo de estar con Timoteo, hermano, es por la fe genuina de Timoteo y familia. Versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, volvemos a aplicar, y en la actualidad hay muchos creyentes, lamentablemente muchos cristianos que quieren ser nombrados con títulos de autoridad, ¿cierto? Doctor, apóstol, profeta, porque quieren que se refleje de alguna manera cuán importante, cuán preparados, cuán dotados por Dios son, cuán llenos de los dones están fluyendo, hermanos, en su propia vida, cuánta autoridad tiene, cuántas personas tienen a su cargo. Hoy
pocos quieren ser pastor. Pocos quieren ser pastor. Me recuerdo cuando a Sproul en una entrevista alguien se le acercó y le dijo, ¿cómo era ser cuando usted era solamente pastor? Y Sproul se molestó. ¿Cómo que solamente pastor? Yo no tengo lo que se necesita para ser pastor, por eso no estoy ejerciendo ahora como pastor. Porque ahí tiene que estar el pastor con sus hermanos, ahí tiene que estar viendo los problemas, ahí tiene que estar tomándole la mano cuando los hermanos están enfermos y están muriendo y tiene que dejarlos en el cementerio. Gloria al Señor. Nadie quiere ser solamente llamado pastor, menos hermano. Menos hermano. Ni qué decir cuando a un pastor alguien le dice hermano. Ahí ya arde Troya. Sí. ¿Cómo osas decirme hermano? Me has quitado la unción. Pero para el apóstol Pablo lo que era de suma importancia, la persona que estaría continuando el liderazgo espiritual de la iglesia es que sea un hombre de Dios. Nada más. Que sea un hombre de Dios piadoso, que haya sido llamado por Dios, que haya sido instruido correctamente. Porque ese hombre de Dios tiene que ser correctamente instruido. Porque he visto en las iglesias creyentes que se veían muy buenos, muy buenas personas, pero con alguien que los está enseñando en forma equivocada y errónea y terminan dando cosas contra el aguijón. Se terminan yendo en contra de la verdad, de la palabra, de la escritura. Entonces, para el apóstol Pablo no le importaba le importaba que sea un hombre de Dios, que sea un hombre piadoso. Me imagino que sea un hombre de Dios que sea enseñable, que ha sido llamado por Dios, que esté cualificando, que sea enseñable. Uno de los grandes problemas, hermano, es que nos cuesta ser enseñables. Si todos debemos ser enseñables, todos necesitamos aprender. Cuando viene alguien a dar una enseñanza en alguna iglesia local, hermano, muchas veces el pastor local de la iglesia trae al maestro, lo coloca y cuando el maestro va a enseñar, el pastor se va. Porque no me pueden enseñar a mí. O sea, qué glorioso ver que alguien nos puede enseñar. Qué lindo que Dios ha repartido dones de maestría, dones de enseñanza, hermanos, que pueden capacitar a la iglesia del Señor, incluyendo a los pastores de la iglesia. Y eso es glorioso y eso es maravilloso, porque la obra es de Dios y es un Dios todopoderoso y que debemos estar aprendiendo constantemente. Para Pablo, Timoteo tenía que ser un hombre de Dios piadoso, y lo describe, hermanos, como la fe no fingida que hay en Timoteo. O sea, no tiene una fe fingida. O sea, su fe de Timoteo es genuina, la fe de Timoteo sin hipocresía, sin pretensiones, sin ningún tipo de engaño. Esa era la fe. O sea, era un hombre de Dios. Hermano, eso es lo importante. Que sea un hombre de Dios. Timoteo era un hombre de Dios. En su carta previa a Timoteo, Pablo había escrito: el propósito de este mandamiento, en primera de Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1:5. O sea, el apóstol Pablo está convencido, hermanos, que Timoteo no es un creyente solo cuando las cosas andan bien, sino que la fe de su amado hijo es la clase de la misma fe que habitó primero en su abuela Loida y también en su madre Eunice.
Gloria al Señor. El apóstol nos dice que la abuela y la madre de Timoteo habían servido a Dios con una limpia conciencia, sino que la fe que moraba en sus corazones primero, después en el corazón de Timoteo. Timoteo tenía un legado de una fe no fingida en él, la que habitó primero en su abuela y después en su madre. Se dice que muy probablemente, hermanos, la madre y la abuela fueran judías creyentes del viejo pacto que recibieron, muy posible a través de Timoteo, hermanos, de inmediato a Jesús como Mesías y como su Salvador. Para que la obra siga adelante. ¿Se imaginan, hermanos? Pablo estaba por morir. Con esto termino. Timoteo estaba, ¿cierto? Pablo estaba por morir y Timoteo, si lo colocamos en la aplicación de ahora, hacemos esto. ¿Quién va a quedar en la iglesia de Éfeso? ¿Qué podemos hacer? Bueno, levanta la mano uno. Yo pienso que tal hermano es fluido de palabras. No, pero yo creo que este hermano que está acá, él tiene mejor estudio. Sí, está bien el estudio, pero este hermano de acá tiene una situación económica importante que nos podría comprar el templo de la diosa Diana y podríamos nosotros poner ahí la iglesia. Ah, interesante, interesante. No se trata de eso. Se trata que tienen que ser hombres de Dios. Se trata que tienen que ser hombres piadosos. Se trata que tienen que ser hombres que no viven, hermanos, una fe fingida, sino que sea una fe real y verdadera de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí está trabajando con ellos, que son santos, así sin exento de pecado. No, pero que son santos posicionalmente porque han sido llamados por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y lo conoce Dios y lo conoce Jesús y lo conoce Pablo. Y que de esa manera, hermanos, en nuestras iglesias locales sean conocidos los siervos de Dios. Porque primero tienen que ser conocidos por Dios. Primero tienen que ser conocidos, hermanos, porque han sido llamados por Dios. Porque han sido apartados por Dios. Porque Dios les ha llamado para poder llevar la obra que le pertenece a Dios adelante. A la cual Jesús ha comprado a precio de sangre. Pero no olvidemos, como aplicación, hermanos, lo que hacía, hermanos, lo que hacía la abuela Loida y la madre Eunice. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestros hijos? ¿Sabe que yo me estaba acordando de esto? Iba en el vehículo y me estaba acordando y lo aplicaba a la vida de ahora. Y como yo soy llorón, lloraba en el vehículo acordándome de que uno le está diciendo, ¿cierto?, al hijo, Jesús es real, ¿cierto? Demos gracias por los alimentos. A veces los pequeñitos se ponen rebeldes. No, es mentira. No es mentira, no creo. Pero ahí están los padres, ahí está la abuela diciendo, Jesús es real, Él es verdadero. Él me salvó, Él me cambió a mí y te va a cambiar a ti. Y viene el otro día y se vuelven a poner rebeldes y se vuelve a hablar y se vuelve a enseñar. Decirle que Jesús es real, que Jesús es verdadero, que Jesús puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Y a veces parece que nuestros hijos no escuchan nada, que nuestros nietos no escuchan nada, pero están escuchando todo porque es palabra de Dios en sus corazones. Gloria al Señor, y qué lindo, y qué maravilloso, y qué glorioso es poder después ver a nuestros hijos y poder ver a nuestros nietos que tienen una fe no fingida, que habitó primero, ¿cierto?, no vamos a hablar de los padres ni los abuelos, vamos a, como de acuerdo a la palabra, en la madre y en la abuela. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Tenemos que ser intencionales con nuestros hijos. ¿Sabe que la palabra de Dios nunca va a llegar vacía? Nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, nuestro vecino no escucha. O es demasiado pequeño, es demasiado inquieto. O uno le está hablando y está haciendo una cosa u otra cosa. Están entendiendo todo.
Y qué más lindo que después el hijo, el nieto, puedan decir: mi madre, mi padre, mi abuelo, mi abuela eran hombres de Dios, con una fe no fingida. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias, oh Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, por esa transición tan linda, por esa muestra de amor primeramente a usted, Señor. Porque todo tiene que ver con usted. Todo tiene que ver con usted, Señor. No solamente en el primer siglo, no solamente con Pablo y Timoteo, todo tiene que ver con usted hoy también. Y te damos la gloria, y te damos la honra, y te damos la alabanza, Señor, porque tenemos la bendición de poder ser parte de esa misma iglesia en la cual estaba Pablo, estaba Timoteo, Señor, y gracias porque ese mismo Dios que llama, que cambia, que transforma, sigue, Señor, obrando. Te pedimos que dentro de nuestros hijos, Señor, de nuestros hermanos, hayan, Señor, más Timoteos. Gloria a Dios, más Timoteos para la gloria de tu nombre, más abuelas Loida, más madres Unices, Señor. Dios mío, más Pablo, que amen tu obra sobre su propia vida, sobre su propia reputación, Señor. Dios mío, gracias te damos. Y que tu palabra, Señor, quede en nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.